Muy bienvenidos a la entrevista de la mañana. Se acaba de incorporar a nuestro panel el señor Virgilio Álvarez de Flaxo y en esta ocasión, como miembro de Mirador Electoral, le damos la bienvenida y le agradecemos estar aquí. Gracias, Dina. Antes de ir al corte, Paola mencionaba, Virgilio, que tal vez sería bueno recordar qué sucedió en 2007, qué tipo de violencia observamos en ese entonces, porque pues, esto no es nuevo, que haya violencia en las elecciones. Bueno, antes que nada, yo creo que lo que debemos decir es nuestro sentido pésame al Partido Unionista, nuestro sentido pésame a la sociedad guatemalteca, porque este es un hecho que lamentablemente va a continuar repitiéndose en la conflictividad municipal. Más que hablar de conflicto nacional, lo que tú dices muy claramente, tenemos que pensar qué pasó en el 2007. Y comenzaba a darse esta situación de que en los municipios hay una conflictividad permanente, que no podemos ver porque la tapa o el combate o el debate nacional. Me parece que lo que pasó en Pinula es exactamente lo que va a comenzar a pasar en otras zonas periféricas de la capital, de otros lugares, donde entran en conflicto intereses políticos, definitivamente, intereses económicos locales, pero tenemos que decir ya que también intereses del crimen organizado. Llegar a la municipalidad en las maneras en que están administradas las municipalidades permite bastante discrecionalidad en el uso de los recursos, bastante discrecionalidad en la concesión de licencias de construcción y en muchas otras cosas que nos va a llevar a que no se disputa el poder para defender a la sociedad, sino para usufructuarla. Pero sobre todo, yo creo que en el caso de este crimen es claro, evitar que gente honesta, porque no tenemos ningún antecedente del doctor que pueda decir, bueno, era un tipo ubicado en los intereses locales o del crimen organizado o algo así, alguna duda por lo menos. Yo creo que eso va también a inhibir a gente honesta a incorporarse. Y este es uno de los riesgos más importantes que yo veo en este proceso. Sobre todo el doctor que decía el diputado, le costó 6 meses al partido convencerlo de que aceptara la candidatura. Y termina... Y lo vamos a ver. ¿Y hace cuánto le hablaron, Mariel? Al doctor Valle, no, llevábamos más de 6 meses convenciéndolo, tratando de convencer para que aceptara. Él al principio nos había rechazado porque precisamente decía, no, mi labor es social, pero lo fuimos convenciendo y su familia lo acompañó en la decisión. Eso para nosotros fue bien importante, el acompañamiento familiar, y como yo les decía, sus hijos formaban parte de su comando de campaña. Pero qué penoso que la gente mire esos casos como el del doctor Ovalle y se abstenga de mejor de... El día lunes nos renunciaron varios candidatos a concejales y síndicos de otros municipios en el Quiché, en Huehuetenango, precisamente por el temor. En Chimaltenango tenemos ese problema también. Ahorita estamos en una labor de ir directamente con la organización. Ayer anoche estuve en Escuintla, el martes estoy en el Progreso, porque tenemos que recuperar y quitarle un poco ese temor. Nosotros como partido no tenemos la capacidad de brindarle seguridad. Hay algunos partidos que están, si ustedes ven los aparatos de seguridad que están utilizando los candidatos, es impresionante. Nosotros no lo tenemos. Buses blindados, si lo pueden dar, pues qué bueno, porque también... Sí, pero la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para un carro que se blinda, nuevo? Ayer, por ejemplo, me decían en La Democracia, ahí está la banda de los Hilux. Y digo, ¿qué es la banda? Pues es un partido que le dio a su candidato 6 Hilux nuevos, blindados. 6. Entonces uno dice, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Por qué la gente no se pregunta esos aparatos de seguridad que tiene? Nosotros no lo tenemos y no podemos brindarle. Lo único que nos queda es darle la fortaleza moral a nuestros candidatos y candidatas para que sigan adelante y que estos hechos violentos no les inhiba a participar, porque si esta gente buena, como el panadero del Jícaro, como el doctor de San José Pinula y como otros tantos, la trabajadora social de Siquinalá, la trabajadora social de la Nueva Concepción, la campeona de ajedrez mundial guatemalteca en Mazatenango, Suchitepeques, si ellos se van retirando, esos espacios los van a ocupar la gente mala. Y entonces vamos peor. Sí, es que mira, ahí es donde creo el sistema. A ver, yo no hablo de un país fallido o de un estado fallido, creo que no hay, pero nuestro sistema político sí está fallando.
Exactamente por qué. Y yo creo que el Congreso de la República tiene una gran responsabilidad. Tiene que establecer reglas claras para el financiamiento de las campañas. Reglas claras para el ejercicio en el nivel local. Es que mira, lo estás viendo en todos los municipios. Así es. Hay grandes inversiones que tú te preguntas, bueno, ¿para qué están queriendo llegar alcaldes si ya son millonarios? Bueno, así lo único que te dice es que ya se están abriendo las puertas a otra cantidad de negocios. Te cuento, tú sabes dónde queda Santiago de Chimaltenango, el municipio. Sí. En Huehuetenango. Pequeño, 5 millones. Es lo que cuesta la campaña en ese pequeño municipio. 5 millones. Así es. Tú se pregunta, ¿de dónde salen 5 millones para la campaña de Santiago de Chimaltenango o Huehuetenango? Porque supuestamente no va a salir, los 5 millones no los recuperan. Pero ni siendo alcalde vitalicio. Efectivamente, pero eso es lo que está costando ahí. Pero ustedes dicen que no son puntos, no son focos de violencia electoral, es todo el país. No, yo creo que no. Yo creo que ese es el gran, a ver, la gran responsabilidad que debía haber asumido el Tribunal Supremo Electoral y que no la asumió lamentablemente era hacer un estudio de dónde estaban los focos de conflictividad, porque tenemos distintos focos de conflictividad. El narcotráfico, el crimen organizado, que no es el narco, es la trata de personas, es el contrabando, la gasolina en Huehuetenango, toda la frontera. Ya no es la frontera, ya en Tecpan encuentra uno el combustible contrabando en la carretera. Frente a las marisas de las autoridades. Ya no están venido en la capital. Claro, y nadie hace nada. Entonces, pero tienes otra conflictividad que es los intereses locales. Sí. Intereses locales que están puestos por distintas... A ver, cuando dices intereses locales, sé más específico para Mira, yo creo que hay intereses, por ejemplo, en el tema de los mercados, ¿no? Que fue el problema de Coatepeque. ¿Quién construye el mercado? ¿Quién construye el mercado? Que los locatarios no se quieren trasladar, que los locatarios se oponen. Esto se debe fundamentalmente... San Carlos, San Zatate es lo mismo en Jalapa. Un mercado también, la construcción. Y también en el centro de Jalapa. Ahora, tú tienes aquí un problema fundamental, y es que los alcaldes no llegan por mayoría absoluta. Entonces, si tú ganas por el 17, 18, 20% de los votos, tienes en contra al 80% de los electores. Entonces es un alcalde que llega deslegitimado, presionado. Entonces hay intereses, hay conflictos locales, conflictos tradicionales, conflictos de familias, y empiezas a tener además sobrepuesto los intereses nacionales. Entonces tú tienes que hacer un mapa de la conflictividad. Es necesario ver todas estas cuestiones, y esto lo puedes ver a partir de hace 4 años. ¿Qué pasó hace 4 años? ¿Cuáles son los focos de interés? Y cómo se está ubicando esta cuestión. Pero ¿cómo detienes estas situaciones? Esto no lo puedes detener simplemente haciendo el mapa. Por un lado, tienes que establecer, a partir de la ley de partidos políticos, yo creo que es fundamental la reforma, el financiamiento de campañas. Sí, pero ¿por dónde nos vamos? Si nosotros proponemos que sea financiamiento público, se nos viene la crítica de con recursos tan escasos del erario nacional, porque efectivamente, pero yo creo que hacemos un mixto. Si los medios de comunicación, yo estoy dispuesto a debatir, pero entonces que seamos claros. Virgilio está implorando que no sea financiamiento privado, en su mayoría, sino sea financiamiento público, absolutamente controlado y a todos en igual de condiciones. Pero entonces cuando lo propongamos, que no se nos vengan los medios y algunos... Es que es el principal, mira, aquí hay un actor, yo creo que este medio, que es nuevo, puede colocar esa discusión. Sí, no debe ser la política una mercancía, porque eso va a destruir el país. Porque hacemos de la política una mercancía, vendemos candidatos como vender jabón, estamos acabando con el país. Ahora, los medios de comunicación tendrían que aceptar una norma que deben dar gratuitamente determinado porcentaje de propaganda. ¿A 27 partidos? Bueno, claro. Conforme su capacidad de representación municipal, conforme su de distribución en el país. Eso lo hace Brasil, eso lo hace Argentina, eso lo hace Francia, eso lo hace Suecia, eso lo hace España. Estados Unidos. Tenés tranquilidad en el negocio electoral. Ahora, hay que aclararlo. Pero bueno, ya nos metimos a un tema. Pero es que eso nos va a evitar más. Es que nos está costando muy caro, la verdad. Porque cuesta vida. Y después cuesta corrupción, porque todo ese dinero se paga. Oye, y ese dinero es el que genera hay un esas candidato muertes. alcalde que dice que él ha llenado esta ciudad de propaganda y que todas se le han dado gratis. ¿Quién da gratis? No hay almuerzo gratis, no hay almuerzo gratis, todo se paga. Yo te lo pago, te lo cobro después. Entonces, seamos claros y sinceros. ¿Queremos un país nuevo o queremos realmente llevar el país a la bancarrota? ¿Quiénes son los más vulnerables en la campaña electoral? ¿Los candidatos a alcaldes, a diputados o los presidenciales? Los candidatos a alcaldes, concejales.
¿Y concejales? Concejales, síndicos, sin lugar a dudas, algunos candidatos a diputados, sobre todo la gente nueva. Tenemos, al menos nosotros, que somos una bancada pequeña, no proponemos a muchos a reelección, pero los candidatos nuevos, empresario en el Progreso, empresario en Suchitepeques, empresaria mujer en Escuintla, esa gente es la más vulnerable. Primero, sería interesante hacer un mapa de las víctimas que ya se cuentan por violencia electoral, quiénes eran los candidatos a qué puestos. ¿Y cómo ha avanzado de las víctimas en las investigaciones que no se ha investigado nada? No tenemos nada resuelto, ni ningún informe en el caso de Luis Delgado de San Cristóbal, no tenemos investigación finalizada en el caso de Danilo Tello, y por evidentemente ya un tercero ya es una decisión de partido que en este caso vamos a exigir responsables de los resultados en cuanto a las investigaciones de nuestros candidatos asesinados, de los atentados que estamos sufriendo. No queremos un trato preferencial, no queremos que se desvíen fondos que se merece la sociedad, la seguridad que es para actuar, pero sí vamos a crear ya un precedente porque esto se tiene que terminar. ¿Y qué respuesta hubo, Mariano? Pues hasta la fecha debo de agradecer a la doctora Paz que haya designado a los fiscales, el acompañamiento de CICIG, el acompañamiento de la PNC, pero como les decíamos el domingo y el lunes, pues les vamos a dar un par de días porque tampoco podemos exigir resultados al día siguiente de investigaciones tan complejas. Se está acabando el tiempo, ya tenemos instrucciones de don Álvaro Arzú para que a partir del día de mañana viernes pues ya empezamos a exigir cuentas porque algo debió haberse avanzado desde el domingo a la fecha. Virgilio, ¿cómo diferenciar violencia electoral y violencia común a la que estamos expuestos todos? Mira, yo creo que ese es un tema fundamental, se va a entretejer, porque la violencia común en este país lo absorbe todo. Entonces, un ametrallamiento como el del doctor no es una violencia común. Era un individuo que estaba al margen totalmente de la vida política, no era un millonario que intentaron secuestrar, era un tipo que realmente es un acto político. Eso es lo que asusta, es un acto marcadamente político. Ahora vas a comenzar a encontrar también hechos de violencia común, especialmente porque vas a tener candidatos que no son limpios y que quieren esconderse tras la candidatura. Y en ese momento van a tener enfrentamientos armados, etcétera, y va a caer el candidato. Pues de hecho en Santa Lucía, Cochupapatria, hace 15 días hubo una batalla campal. Batalla campal, y nadie lo registró. No. Pero si yo les contara la cantidad de heridos que hubo en Santa Lucía, Cochupapatria... ¿Pero por qué no los cuentas? No, yo sí se los cuento, pero ¿saben cuál es el problema de todo esto? Como bien lo decía Virgilio, ciertas noticias nacionales opacan o aplastan las noticias locales, y la cantidad de violencia que se está dando, yo les cuento Santa Lucía, les puedo contar Coatepeque, les puedo contar en Huehuetenango, en San Marcos, el Progreso. Pero lo que dice Virgilio tiene mucha lógica. Hay gente que no va a estar limpia, que se va a ver envuelta en actos como les recuerdo que y va a cuando decir que es son violencia inscritos electoral. gozan de inmunidad. Les recuerdo esa parte. Desde el momento en que son inscritos, solo candidatos, gozan de inmunidad. Y después pueden continuar con la inmunidad si ganan. Ahora ese es otro tema. Ahora es otro tema que también tenemos que discutir. ¿Hasta dónde son inmunes por un crimen? Ahora, claro, como es inmune, no hay investigación. A mis contendientes de la manera más salvaje. Claro. No, es que nos estamos metiendo en posibilidades de ganar. Te inscribes como candidato y quedas inmune por lo menos unos meses. Unos meses, pero además para que te revisen especialmente tus cuentas. Exacto. Pero sobre todo, además, porque ahí va a entrar dinero. Ese es otro hecho. Va a entrar dinero a la campaña, aunque no ganes. Ya blanqueaste, ya lavaste una buena cantidad de plata y te quedó para hacer chalet en la costa, para comprar tu gran cantidad de carros y otras cosas que van a hacer que como decía el presidente Samper, la fragilidad de nuestras instituciones nos hace demasiado sensibles a cualquier ingreso al crimen organizado. Mariano, ¿y qué pasó en Santa Lucía con Sumanguapa? Hace 15 días se dio una batalla campal dentro de dos contendientes, de dos que no participamos nosotros porque somos una organización pequeña, fue entre PP y la URNG. Concretamente ahí en Santa Lucía, una batalla campal como de 100 personas, muchos heridos, jóvenes, fue terrible. Sin balazos, a los puños. Bueno, se fueron directo a los puños. En el caso nuestro, por ejemplo, el domingo en San Juan Zacatepec, es una agresión verbal directa en un mitin nuestro que estuvo a punto de estallar en violencia física. Eso es lo que estamos viviendo a nivel local y eso es lo que por lo menos lo que yo les puedo contar de lo que sé en los recorridos semanales que estamos haciendo por todo el país. Cuánto
más no se está sabiendo de cosas que pasan actualmente en la campaña electoral. Y es cierto lo que dice Virgilio, miren, el tema de que no preguntar de dónde, y todo el mundo se concentra en la presidencial, o se concentra en algunos candidatos emblemáticos, en el caso de este candidato aquí, Sinibaldi, en la ciudad capital, pero lo que en los otros municipios de Estados Unidos es peor todavía. Porque ahí sí es con toda desfachatez lo que están haciendo, la compra de votos, los acarreos, la destrucción, los allanamientos, los asesinatos, los secuestros. Miren, tanta mujer que se quiso involucrar ahora y que hoy por hoy se están retirando porque ya no soportan la presión, la violencia. Mariano, qué terrible lo que nos han contado hoy, y se nos ha acabado el tiempo. Yo quisiera pensar que no vamos a repetir esta conversación, pero tengo la sospecha de que vamos a seguir hablando de violencia en el contexto político. Pues seguiremos viendo. Esperamos que el Ministerio Público tenga respuestas para los candidatos y los contendientes que ya han sido víctimas y que no se repita más. Lo dejamos en compañía de Catherine y María José en Matutino Express, y le agradecemos aquí a Mariano Rayo y a Virgilio Álvarez. Muchas gracias.